Bienvenidos y bienvenidas a Los Incas Más Allá de un Museo, un programa desarrollado como preámbulo para nuestra próxima exhibición sobre los Incas a realizarse en el Museo de Arte de Lima, el MALI, entre los meses de junio y noviembre del 2023. Este programa consiste en una serie de entrevistas a directores y curadores de los diferentes museos e instituciones que participan colaborativamente en nuestro proyecto. Y gracias al préstamo de obras de sus colecciones, ha sido posible realizar esta exhibición en el Museo de Arte de Lima. En esta oportunidad estamos en el Ministerio de Cultura del Perú, junto al director de la Dirección General de Museos, Carlos del Águila Chávez. Buenos días, Carlos, y bienvenido. Gracias por el tiempo que nos das para esta entrevista. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sin duda, la Dirección General de Museos ha sido clave para poder realizar una serie de exhibiciones en el Museo de Arte de Lima en los últimos 20 años. Podemos decir que la DGM es un aliado estratégico en este tipo de proyectos. Pero el público no conoce mucho de lo que es la Dirección General de Museos. Quizás podrías darnos alguna idea de cuál es el rol, cuál es la función que cumple esta institución dentro del Ministerio de Cultura en relación a la gestión de préstamos para exhibiciones temporales, como por ejemplo los Incas Más Allá del Museo. Bien, partamos de lo siguiente. El patrimonio cultural de la nación, en general, y en el caso específico el patrimonio cultural mueble, que es lo que nos aborda ahora, es de todos los peruanos. Y el responsable, coordinador, gestor, promotor y, digamos, responsable en general de su custodia, de su protección, de su atención, es el Estado peruano. ¿De acuerdo? Hay también otros organismos, como organismos privados, la sociedad civil, que también atienden patrimonio, pero, digamos, quien marca la pauta general, digamos, de esa responsabilidad y de esa organización es el Estado peruano. Dentro del Estado peruano está el Ministerio de Cultura, y dentro del Ministerio de Cultura está la Dirección General de Museos, que ve el tema de las actividades de museos y el patrimonio cultural mueble del país, es decir, de los objetos, ¿no? Lo que nos agrupa ahora tiene que ver con una exposición, por tanto la Dirección General de Museos, que yo actualmente dirijo, se hace cargo de evaluar, de revisar el expediente, digamos, de solicitud de autorización para la exposición que ustedes están promoviendo. Algo que siempre nos hemos preguntado, digamos, es ¿cuáles son los retos que la Dirección General de Museos tiene al ser una entidad que organiza a toda una red de museos? Es algo complicado, definitivamente, pero ¿cuáles son esos retos? Principalmente es el querer ser el mejor articulador posible del sistema. Recordemos que el Sistema Nacional de Museos y los museos en general, ya quiero hablar de esas formas, la comunidad museística del país está conformada por museos públicos y museos privados, ¿no? Una gran cantidad de museos públicos que están en todo el territorio nacional, no solamente del Ministerio de Cultura, de los ministerios, sino también de los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, ¿no? Los espacios públicos. Y también iniciativas particulares o iniciativas privadas, tanto de empresas como de consultoras, como de, qué sé yo, organizaciones, o inclusive organizaciones civiles, ¿no es cierto?, que manejan un fin privado, o comunidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese escenario grande te aborda más o menos unos 386 museos que tiene el país. Uno dice, son bastantes, no es mucho para el territorio que tenemos y para el patrimonio que tenemos. Creo que estamos todavía con una brecha por cubrir, ¿no? El reto ahora es establecer esta conexión, porque la gran mayoría son iniciativas privadas, esfuerzos particulares. Muchos no sobreviven, muchos no son sostenibles. De los más de 800 museos que teníamos mapeados, 380 y tantos son sostenibles medianamente posible, ¿no? Entonces es un problema grande que apunta a que nos comportemos como una comunidad, ¿no? No importa de dónde vengamos o cuál sea nuestro origen, como una comunidad, porque estamos desarrollando una actividad importantísima, que es la de difundir patrimonio, investigar patrimonio y proteger patrimonio. Por tanto, la Dirección General de Museos debe construir, y lo está haciendo en los últimos años, una comunidad que se articule entre todos y trabaje en conjunto. De ahí la idea del Sistema Nacional de Museos, porque se le llamaba antes, y todavía tiene ese nombre, Sistema Nacional de Museos del Estado,
¿no? Pero la idea es constituir un sistema nacional de museos para poder involucrar a muchas más iniciativas particulares e independientes. Claro, yo creo que estamos justamente remando en la misma dirección, Sí, ¿no? Lo importante es poder generar una red y que los museos conversen, dialoguen y que tengan estos puntos de interés. Y algo que tú has mencionado que es importante resaltar es el cuidado del patrimonio, ¿no? Porque siempre está en el ojo público qué es lo que pasa con los bienes que pertenecen al Estado y a todos, ¿no? Y para el caso de muchas de estas exhibiciones temporales que se hacen en el Perú o también en el extranjero, la DGM cumple un rol de supervisión en una serie de actividades y procesos que muchas veces está vedado al ojo público, es decir, qué pasa detrás, ¿no? Por ejemplo, nada más algo que sería importante resaltar es qué sucede desde el momento en que una pieza sale de un museo que custodia esa pieza, que es propietario de la pieza, y migra temporalmente a otro museo, como por ejemplo el Museo de Arte para esta exhibición Los Incas más allá de un imperio. ¿De qué manera la DGM está presente, cautelando que todo ocurra debidamente, ¿no? Y de la manera más adecuada para los bienes, que es nuestro patrimonio? Principalmente garantizando o preocupándose en que se garantice la integridad del objeto, ¿de acuerdo? ¿Y de qué forma? Si es que sale de un espacio de custodia medianamente protegido del Estado o de los museos que los tengan custodiados, y sale por allí, hay todo un proceso de movimiento y de cambio de condiciones ambientales del lugar en donde estaba ese objeto hasta el lugar donde va a llegar a ser exhibido, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Por tanto, la forma de trasladarlo, las condiciones en que podría habilitarse que se traslade o que sea factible de préstamo, conservación, investigación, condiciones de estabilidad de la pieza, qué sé yo, un montón de temas, deben ser monitoreados por el Estado y obviamente por las entidades interesadas, ¿no? En este caso los museos que estén interesados. Entonces, una entidad interesada como el MALI nos dice, oye, nos interesan estas piezas, están en estas condiciones, nosotros las hemos restaurado tantas o están en muy buenas condiciones, garantizamos su traslado, su cobertura de seguro, un lugar adecuado para su exhibición, la protección en el momento de la exhibición, todo el tiempo largo, y un beneficio para los que están prestando, porque evidentemente implica pues un proceso de riesgo, ¿no? Entonces el ministerio evalúa el expediente, lo revisa al detalle, eleva consultas o observaciones, se superan todas y se emite una resolución del Estado diciendo esta exposición está autorizada, ¿no? O sea, digamos, es el ente oficial que se encarga de validar esto. Antes lo hacía el presidente de la República con su misma rúbrica. Ahora lo hace el ministro de Estado, ¿no? En este caso la ministra de Cultura de turno. Entonces, esa es un poco la figura. ¿Y quién es el que ve todo este proceso? El Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, donde está la Dirección General de Museos. Entonces, es una actividad oficial. Es más, sale con resolución y se publica en el peruano. O sea, a ese nivel es de importante, porque está saliendo patrimonio y garantizándose que va a regresar para, digamos, seguir su proceso. Claro, y hay todo un grupo humano que trabaja desde la Dirección General de Museos que aporta a que esto ocurra de la manera debida, ¿no? Desde registradores, conservadores, analistas, abogados, o sea, existe todo un staff que evalúa que se cumplan todos los procedimientos adecuados, ¿no? Claro, y un agente importante que quizás me gustaría que nos hables un poco son los comisarios. Un término que para la gente quizás nos haga pensar en el viejo oeste, ¿no? Pero es un término, una categoría, digamos, muy utilizada aquí en el mundo de los museos. ¿Podrías contarnos un poco cuál es la labor de los comisarios de la DGM? En Perú se utiliza el término del comisariato, pero también hay el término de los correos. Se apunta a que a futuro la figura del comisariato, muy policial, se convierta en una especie de correo, es decir, un monitor oficialmente designado por el Estado que controle, evalúe, supervise de manera ya más cercana todo este proceso de traslado desde su salida, desde su custodia específica hasta el lugar donde va a ser exhibido y su regreso. Entonces, el comisario, en este caso, es el que garantiza y da fe de que se estén cumpliendo todas las indicaciones y estructuras a nivel de conservación, a nivel de registro, a nivel de inventario, a nivel de condiciones
ambientales o estructurales del edificio, de los lugares donde se van a exhibir y cosas por el estilo. O sea, todo ese proceso y el comisario se encarga de hacer un informe o de reportar periódicamente cómo va llevándose a cabo el tema. Y debe estar a disposición para que cualquier consulta que el Estado o el beneficiario quiera hacer sea el intermediario para tal fin. Es una pieza clave, es como una especie de veedor, ¿no? Un veedor oficial que cada vez más están canalizándose a garantizar y fortalecer la idea de garantizar la conservación de los objetos. Fundamentalmente es por eso, ¿no? Mayoritariamente son conservadores o conocedores del tipo de patrimonio que se presta, ¿no? Claro. Ahora, hablando de nuestra exposición, uno de los museos que participa con sus colecciones es el Museo Nacional del Perú, el MUNA, sí. ¿no? Y hemos seleccionado unas 3 piezas que antiguamente estaban o formaban parte del Museo de la Nación, ¿no? Que sus almacenes quedaban también aquí en estas instalaciones. ¿Podrías comentarnos un poco sobre las colecciones que alberga actualmente el Museo Nacional del Perú? Sí, a ver, es un viejo proyecto que se materializó el año 20, se oficializó el año 2020, con una resolución oficial de creación de una iniciativa, de una idea de Museo Nacional como se concibió hace ahora más de 200 años, ¿no? En el momento del proceso de la independencia se constituye la idea del Museo Nacional, la intención de tener una institución de que custodie, digamos, todo el legado material, digamos, de nuestros ancestros, ¿no? De cara a la nueva república y toda esta figura. Y ahora que estamos en todas estas celebraciones del Bicentenario están mucho más cercanos esos temas. Entonces, a raíz de eso se constituye, por fin, 200 años después, la idea del Museo Nacional, que estamos en proceso de implementación. ¿Cuál es el antecedente de ese proceso? Porque no es que nos hayamos demorado 200 años para tener esto, han habido muchos ejercicios, ¿no? El Museo Histórico Nacional, el local del Mali funcionó como sede del Museo Nacional en algún momento, en épocas crudas y difíciles también de la guerra, en fin. Y se constituyó hacia los 80s la idea del Museo de la Nación, ¿no? Que conocemos todos, con la intención obviamente de tomar la posta de lo que había hecho el Museo Nacional de Antropología de Pueblo Libre, que después se convirtió en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, cuando se fusionaron varios museos. En esa figura ya se fortalece y tiene una identidad, que es el Museo de Pueblo Libre, como se lo conoce, que es muy conocido. Y el Museo de la Nación mantuvo también su estatus durante 30, casi 40 años, pero digamos vino a menos por una serie de procesos que se vivieron dando, reducción de presupuestos, lo de toda la vida, y ha salido la iniciativa de fortalecer este Museo Nacional de cara al Bicentenario. El Museo Nacional, el MUNA, que ya está construido, estamos en proceso de entrega del edificio y de implementación del mismo, está al frente del Museo de Pachacama, que está dentro del terreno de Pachacama, de la zona intangible de Pachacama, está en el sur de Lima. Es una infraestructura gigante, 65.000 metros cuadrados de área construida para poder mejorar las condiciones de custodia de las colecciones que tenía el Museo Museo de la Nación, están en buenas condiciones, pero igualito ya también había saturado, ¿no? Faltaba espacio. Entonces esto está resolviéndose con este museo. Las colecciones del Museo de la Nación ahora son las colecciones del MUNA, del Museo Nacional del Perú, ¿no? Es básicamente un tema de cambio de nombre, pero el objetivo central es el mismo y ya está más fortalecido. Claro, y lo importante es que la institución no solamente se vuelva una receptora de objetos, ¿no? Guardiana de objetos, sino también que reactive esta serie de alianzas o movimiento de piezas para exhibiciones temporales, como en este caso la que estamos realizando. Buen punto que toca, Julio, porque la idea es, cuando uno piensa en el Museo Nacional y en el mundo, cuando se piensa en el Museo Nacional, están en una franca crisis de estructura, crisis conceptual, y están reformulándose. Las naciones están teniendo problemas en el mundo, o sea, no problemas, digamos, de reformulación, de repensarse, ¿no? Estas independencias. Entonces los museos de las nuevas naciones, los museos nacionales, han dejado de tener ese objetivo, digamos, de ser custodios, pero se han convertido en unos formatos de dinamismo museológico, museográfico más intensos, con interacción con el público, investigación de otra índole, más inmaterial que material. En fin, hay muchos otros componentes que ya están surgiendo y esa es la línea que el MUNA debe tener a futuro,
no convertirse en un museo a la antigua, sino ser un museo del futuro, ¿no? Con esa idea de conocernos a nosotros mismos como país, un país tan complejo, complicado, con un vasto patrimonio cultural, pero también con una diversidad territorial impresionante, y entonces la idea es fusionar esto, pensar como un espacio de laboratorio de investigación, de pensar como nosotros peruanos que queremos ser a futuro, cómo somos ahora, que nos ha construido nuestra historia, en fin, muchos de esos temas de carácter conceptual que muy en boga están en estos tiempos. Y sobre la base de eso es que el MUNA construye su objetivo y su razón de ser, pero fundamentalmente para también resolver una brecha de custodia de patrimonio que ya hace bastantes años el Estado no puede custodiar. La cola de colecciones arqueológicas que se han venido construyendo, te consta, en los últimos años, a raíz de la proliferación de investigaciones arqueológicas de gran formato, gigante, no solamente en Lima, sino en los museos de provincias, del interior, del norte, de Cusco, en fin, de varias partes, están en un problema de no tener capacidad de almacenaje y están con proyectos de crecimiento estos grandes museos, y obviamente tener un museo como el MUNA va a resolver esta brecha por lo menos en un 40%, y es decir bastante, ¿no? Bueno, definitivamente la institución del museo está cambiando, Sí, ¿no? Estamos ya en una época que estamos dando un paso adelante, ¿no? El museo se ha convertido en un lugar de experiencias también. Y yo creo que desde la Dirección General de Museos tenemos una institución sólida que de alguna manera nos acompaña a los museos para poder hacer esas grandes transformaciones, ¿no? Y las exhibiciones temporales como los Incas Más Allá del Museo y otras que se realizan en diferentes museos del Perú, de alguna manera dan fe o siguen la ruta de algo que sí debemos tener los museos muy claros, ¿no? El museo está para no solamente investigar, conservar y difundir el acervo de los museos, sino también para darle una función social, entregársela al público, traducir una serie de contenidos que muchas veces se quedan en la academia, pero que necesitan otras formas de expresión. No dejan de ser espacios de custodia, que eso es importante, y gracias por lo de fortalecimiento institucional, que estamos luchando todos los días para hacerlo cada vez mejor. Pero sí me gustaría quedarme con una frase que creo que es bastante vigente, bastante actual, bastante propositiva e innovadora, que la agrupación de los museos iberoamericanos a partir de Ibermuseos han constituido, ¿no? A entender a los museos como repositorios, no depositarios, sino repositorios de memoria social, ¿no? Obviamente el patrimonio cumple un rol fundamental, pero todos los patrimonios. Y la idea es de ir construyendo esa memoria social. De hecho, el rol de los museos apunta a eso, a la construcción, a la custodia, a la protección, al almacenamiento de esa memoria social a partir de los objetos, a partir de la información, a partir de la investigación. Conservar esos objetos para perpetuarlos en el tiempo. En fin, todos esos procesos es reposicionar y hacerlos, los museos, repositorios de memoria social. Me gusta mucho esa frase porque nos permite tener ese panorama de crecimiento y de variación y de modificación a nivel de las nuevas generaciones de lo que debería ser el museo en estos tiempos. Y es básicamente el apropiarnos de nuestras historias, de nuestras culturas, de las culturas en general, hacerlas propias, interiorizarlas, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado sí están cambiando, como tú dices, coincido mucho con tu concepto, están cambiando y bastante rápido además. Y está bien, es tiempo, digamos, de que las nuevas generaciones tomen esa posta. Ya nosotros nos quedamos, pero apuntamos a que este cambio evolutivo de los museos permita, con exposiciones, con publicaciones, con investigación, con todo lo que se viene desarrollando a nivel de alianzas con el sector privado o con instituciones como el MALI, en seguir, digamos, fortaleciendo la idea del museo más allá, digamos, de una exposición, sino ante la necesidad de contar con instituciones que nos fortalezcan al interior, ¿no? A todos los peruanos en general, a todas las poblaciones en general, ¿no? Entonces, yo creo que va por ese lado y estamos bastante entusiastas en promover y apoyar iniciativas como la del MALI. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todos ustedes. Estuvimos con Carlos del Águila Chávez, director de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura del Perú, y los esperamos en Los Incas Más Allá de un Imperio, en el Museo de Arte de Lima, el 21 de junio del 2023. Buen día.